Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Así comenzamos, señores, con un nuevo tema en este nuevo video, como es el pecado. Pero antes quiero invitarlos a que se suscriban en el canal, le den like, compartan y activen la campanita de notificaciones para que así le llegue el mensaje cuando montemos nuevos videos. Para todos, ¿qué es el pecado? En el ámbito religioso se dice el pecado es considerado una ofensa a Dios debido a la violación de la ley de Dios y de los mandamientos de la Iglesia, lo cual produce la ruptura de la relación entre Dios y el individuo, lo cual debe ser corregido a través del sacramento de la confesión y del perdón por parte de Dios. Ahora, como concepto general, podemos decir que el pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y justo, o que falta a lo que es debido. Por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. Todo aquello que nosotros hacemos mal, sabiendo que es algo malo lo que vamos a hacer, es un paso más para apartarnos de la ley de Dios o de Dios en todo caso. Me gustaría mucho que pudieran todas aquellas personas que van a ver el video dejaran en la cajita de comentarios un concepto muy particular de lo que es el pecado para cada uno. Ahora bien, ¿dónde nace el pecado y quiénes fueron los primeros en pecar? Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que pecaron al comer del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Entonces podemos decir que el pecado nace a raíz de la desobediencia que tuvieron Adán y Eva a Dios y cometieron lo que la gente llama el pecado original. Dios les había prohibido a Adán y a Eva comer de ese árbol que representaba la autoridad o el derecho que tienen para decidir lo que está bien y lo que está mal. Cuando comieron del árbol, Adán y Eva rechazaron la autoridad de Dios y actuaron por su cuenta. Quisieron decidir por ellos mismos lo que estaba bien y lo que estaba mal, al dejarse seducir por la serpiente que representaba al malvado, al diablo, al que los tentó. Ahora, ¿cómo perjudicó a Adán y a Eva el pecado original? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del jardín del Edén. Sus cuerpos empezarían a envejecer y con el tiempo morirían. A raíz de su pecado, fuimos nosotros herederos de su pecado, porque ellos dañaron la relación que tenían con Dios y perdieron la posibilidad de vivir para siempre con una salud perfecta. ¿Cómo nos perjudica a nosotros el pecado original? Todos los descendientes de Adán y Eva heredaron el pecado, como lo dije anteriormente, como cuando un hijo hereda un defecto genético de sus padres. En Romanos 5:12 cita lo siguiente: un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Es por eso que todos los humanos nacemos en pecado. Eso significa que cuando nacemos ya somos imperfectos y tenemos la tendencia a hacer lo malo. En el Salmo 51:5 cita lo siguiente: pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Efesios 2:3 cita también lo siguiente: de ellos éramos también nosotros y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Ahora, ¿por qué pecamos? Todos pecamos porque nos dejamos llevar muchas veces por la emoción. Es allí donde entra el dicho que dice que no todo lo que brilla es oro.
Muchas veces miramos las cosas malas como si fueran buenas, porque el pecado nos resulta siempre placentero. Porque por naturaleza vivimos en un cuerpo pecaminoso en donde si el amor y la gracia de Cristo no están en nuestras vidas, cometemos multitud de pecados. El enemigo siempre está al acecho. Él nos ha hecho pensar que somos más carnales y que Dios lo entiende y nos va a perdonar siempre. Porque el pecado es una fuerza interna que nos seduce desde afuera, teológicamente hablando. Pero la verdad es que pecamos porque nos da la gana. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Desde un principio, Dios nos dio a todo libre albedrío. Nosotros podemos decidir qué queremos hacer y qué no queremos hacer. Sabemos lo bueno y lo malo, y de nuestras decisiones tendremos o conoceremos las consecuencias. Entonces, lo hacemos porque queremos. Para justificarnos es que culpamos al sistema, los amigos, el entorno, la tecnología, la familia, el momento, etc. Pecamos porque no obedecemos la palabra, porque aún estamos en proceso de ser perfeccionados y mientras vivamos en la carne siempre pecaremos, porque a veces dejamos de orar y de ayunar y ahí aprovecha el enemigo para atacarnos y caemos en su trampa. Porque no tenemos conocimiento verdadero de Dios y sus mandamientos. Si bien es cierto que todas estas declaraciones son correctas y la idea no es dar una super explicación teológica del por qué lo hacemos, pero lo que no puedo dejar de mencionar, que todas las respuestas que me dieron tienen un común denominador y es simplemente el olvido. Si el olvidar nos lleva a pecar, nos lleva a cometer ese pecado que prometemos, nunca volveré a cometer el pecado. No es fácil, realmente no lo es dejar de pecar. Diariamente millones y millones de personas pecan en el mundo. Todos pecamos a diario, hasta por cosas que no sabemos que son pecados. ¿Ve? Entonces la idea es centrarnos más en la oración, en Cristo, y apartar un poco más lo que es el entorno del día a día o lo que son los placeres del mundo. Si tenemos tiempo para pecar, entonces tendremos que tener el tiempo para orar, para cambiar lo malo por lo bueno, porque depende de lo bueno que hagamos, apartamos el pecado del camino y podemos tener una indulgencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, y Él no va a poder a nosotros rescatar en el momento que así nosotros merezcamos, seamos rescatados. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de pecado que existe ahorita en el mundo? Tenemos el pecado original, pecado mortal, el pecado venial, tenemos los pecados capitales, está el pecado de omisión, el pecado social y el pecado de muerte. El pecado original es el que ya hemos comentado anteriormente, que es también conocido como pecado ancestral, cometido por los padres de la humanidad, Adán y Eva, como ya lo dijimos, en el que ellos, dejándose embaucar por el demonio representado por una serpiente y desobedeciendo a la orden de Dios a través de la ingesta del fruto del árbol prohibido, ocasionando el sufrimiento de la humanidad. Todos los seres humanos nacemos con el pecado original, que debe de ser reparado a través del bautismo. Pecado mortal. Esta es la violación intencional y con conocimiento de las leyes o mandamientos de Dios, como por ejemplo el asesinato, la difamación y el adulterio. Cuando decimos con conocimiento de la ley o mandamiento de Dios, quiere decir para todas aquellas personas que conocen perfectamente bien cuáles son los 10 mandamientos. Y la parte del asesinato corresponde al 5º mandamiento que dice: no matarás. La difamación la podemos
relacionar con el octavo mandamiento que dice: no dirás falsos testimonios o no mentirás. Y la parte del adulterio la podemos corresponder con el sexto mandamiento que dice: no cometerás actos impuros, y con el noveno mandamiento que dice: no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pecado venial es el quebrantamiento de la ley de Dios en materias leves. Por ejemplo, los chismes en asuntos insignificantes son pecados veniales, así como las mentiras pequeñas, las mentiras blancas o todo aquello que uno hable o comente que vaya en contra de la verdad, y así pueda este comentario ocasionar o dañar la reputación de alguien o la integridad física de alguien. Todo aquello que falta a la verdad es un pecado venial. Falta a la verdad se convierte en mentira y estamos yendo en contra de el octavo mandamiento, donde dice: no mentirás. Pecados capitales. Se caracteriza por originar otros pecados. Es por ello que se escucha la frase los 7 pecados capitales. Ellos son la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia. Ahora vamos a explicar o a dar un concepto de lo que es cada pecado que conforman estos pecados capitales, para tener en cuenta lo graves que pueden ser. La lujuria como concepto decimos que es el vicio opuesto a la castidad, apetito sexual descomedido. Asimismo es la exuberancia o abundancia en algunas cosas que estimulan los sentidos. Por ejemplo, su guardarropa o closet ofrece una lujuria de accesorios. La palabra lujuria se origina del latín luxus, que significa abundancia o exuberancia. También se la asocia con la palabra lascivia, que se refiere al deseo sexual incontrolable. La lujuria puede ser usada como sinónimo de lascivia, excitación, sensualidad, voluptuosidad, concupiscencia, entre otros. Entre los antónimos que se pueden emplear para el término lujuria está castidad, rescato, pudor, pureza, entre otros. Pero mayormente tendemos a pensar en la lujuria como los sentimientos intensos e inapropiados de atracción física hacia otra persona. Pero es posible también desear o codiciar cualquier cosa, como dinero, propiedades, objetos y por supuesto a otras personas. La lujuria induce a una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. Abarca cualquier sentimiento o deseo que haga una persona se centre en las posesiones mundanas o en prácticas egoístas, intereses, deseos, pasiones y apetitos personales en vez de guardar los mandamientos de Dios. En otras palabras, desear cosas que van en contra de la voluntad de Dios o desear poseer cosas en una manera que sea contraria a su voluntad es lujuria, y eso conduce a la desdicha. En el área de la psicología, la lujuria está relacionada con los pensamientos posesivos con respecto a otras personas. Esto se considera un asunto de cuidado porque el individuo puede tomar una actitud peligrosa, ya que la misma adquiere un nivel patológico que puede generar comportamientos o complejos graves. Por ejemplo, abusos sexuales, violaciones, adulterio, prostitución, entre otros, como muchísimos casos que se ven hoy en día en el mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la lujuria? La lujuria es un término que se plantea en diversas creencias religiosas. Por ejemplo, en el Islam, la lujuria es toda relación sexual fuera del matrimonio. Por su parte, en el budismo e hinduismo, la lujuria forma parte de las angustias o males causantes del dolor. Ahora bien, la lujuria para la religión cristiana es uno de los 7 pecados mortales comprendido dentro de la clasificación de los vicios concupiscibles o deseo de posesión que puede cometer el ser humano por el incontrolable deseo sexual. La lujuria es un pecado mencionado en el 6º mandamiento de Dios que señala: no cometerás
actos impuros. Por ello, considera la lujuria como un comportamiento pecaminoso o inmoral, tal como se indica la Biblia en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 28, en el cual se menciona que cualquier individuo que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Se debe aclarar que en la religión católica sostiene que el deseo sexual no es malo, más bien se refiere al mal uso del sexo como la lujuria, el cual es considerado como una anomalía del apetito sexual humano. El amor a Dios y el reconocimiento del otro como objeto de creación divina es una manera del amor que busca honrar, valorar y buscar lo mejor para la otra persona. Ahora bien, hablamos de lo que es la lujuria, pero ahora vamos a decir lo que no es lujuria. Habiendo considerado lo que es la lujuria, también es importante comprender lo que no es y tener cuidado de no catalogar los sentimientos y deseos apropiados como lujuria. La lujuria es un tipo de deseo, pero hay también deseos justos. Por ejemplo, podemos desear cosas buenas y adecuadas que nos ayudarán a llevar a cabo la obra del Señor. Piensen en el deseo de tener dinero. En sí mismo, el desear dinero no es malo. Pablo no dijo que el dinero fuera la raíz de todos los males. Él dijo, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pueden buscarlo en Timoteo 6:10. Las enseñanzas de Jacob añaden una aclaración adicional. Pero antes de buscar riqueza, busca el reino de Dios primero. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riqueza si la buscáis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. En Jacob 2, 18 y 19 puedes buscar esa cita bíblica. Tener sentimientos sexuales apropiados hacia el cónyuge. Esos sentimientos que Dios nos ha dado ayudan a fortalecer, reforzar y unir al matrimonio. Sin embargo, es posible tener sentimientos inapropiados hacia un cónyuge. Si buscamos satisfacción solo para nuestro bien o solo para gratificar nuestros propios y fuertes deseos, podríamos estar cediendo a los deseos lujuriosos y eso puede dañar la relación matrimonial. La clave para procurar y mantener la intimidad física apropiada en el matrimonio es una intención pura y afectuosa. El principio importante es procurar las cosas con el propósito correcto, edificar el reino de Dios y aumentar la bondad en el mundo. En cambio, la lujuria nos insta a salir de los límites apropiados, donde los deseos pueden degradar a Dios. Hacer que tratemos a las personas como objetos y convertir a los objetos la riqueza e incluso el poder es monstruosidades que anulan nuestra sensibilidad y dañan nuestras relaciones. Por eso, toda relación entre pareja debe estar bajo el matrimonio, bajo los ojos de Dios, para que haya una validez ante los actos y deseos que se tengan entre pareja y que sobre todo exista el amor. ¿Cómo definimos el amor y la lujuria? Bueno, el amor ennoblece, la lujuria degenera. El amor abraza la verdad, la lujuria abraza las mentiras. El amor edifica y fortalece, la lujuria destruye y debilita. El amor es armonioso, la lujuria es discordiante. El amor trae paz, la lujuria trae conflicto. El amor inspira, la lujuria entorpece. El amor sana, la lujuria debilita. El amor vigoriza, la lujuria destruye. El amor ilumina y la lujuria ensombrece. El amor llena y sustenta y la lujuria no puede ser satisfecha. El amor está íntimamente relacionado con la promesa y la lujuria encuentra su lugar en el orgullo. En la vida tenemos muchos ejemplos de lo que es el amor y la lujuria, y solamente sus ojos pueden ser los jueces para tener una definición con pruebas de lo que hace el amor y de lo que hace la lujuria. Seguimos ahora con la gula. Como concepto, decimos que es un apetito excesivo por comida y bebida.
El glotón o insaciable es una persona que no tiene medida al comer, ya sea un tipo de comida en particular o comidas y bebidas en general. Los individuos con estas características tienen en general sobrepeso y en muchas culturas es mal visto por causas estéticas y de salud. Ciertas religiones condenan la gula porque se cree ser un deseo egoísta y lujurioso que busca solamente la satisfacción personal. Como concepto religioso se dice que según las religiones cristianas la vida es irrenunciable. De ahí que un apetito desmedido sería aquel que cause problemas de salud que interfieran en el estado físico y en el comportamiento moral. La gula es un pecado capital para la religión cristiana, ya que según esta es un vicio del deseo desordenado por el placer conectado con la comida o con la bebida. El glotón continúa ingiriendo alimentos sin sentir hambre. Fray Andrés de Olmos vinculan la gula con el pasaje en que Eva y Adán incurren en pecado por comer el alimento prohibido. Puede ser interesante destacar que la serpiente les ofrece un fruto prohibido que les hará como Dios. Es precisamente esa la raíz de todo pecado y la razón por la que el hombre ataca con la tierra, donde constata que él no es Dios, que tiene sus limitaciones. El ser humano ante Dios no tiene derechos, pues no es como Dios. La vida es un don que se recibe por la gracia de Dios y del que Dios dispone a su antojo. Solo Él, Dios, decide cuándo nos priva de la vida y de qué manera. De ahí que el hombre no pueda disponer de la vida. El mismo Jesucristo, al hacerse hombre, dispuso poco antes de la crucifixión que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. El hombre, si tiene, por el contrario, obligaciones morales, y entre ellas la de mantener su cuerpo y su mente en el mejor estado posible, rechazando aquel fruto prohibido que provoque en él un apetito insaciable, una dependencia insaciable, de tal modo que este fruto prohibido no lo aparte de sus obligaciones morales. El hombre sí tiene, por el contrario, obligaciones morales, y entre ellas la de mantener su cuerpo y su mente en el mejor estado posible. Quiere decir que debe evitar caer en tentaciones que puedan dañar un cuerpo que no le pertenece, entre ellos la gula, que ya hemos dicho qué significa, pero también evitar caer en el pecado de realizar tatuajes en el cuerpo, colocarse algún tipo de piercing, objeto guindando en el cuerpo, provocarse algún tipo de mutilaciones que no sean consecuencias de un accidente, y las relaciones sexuales descontroladas y fuera del matrimonio, etc. Bien, seguimos ahora con lo que es la avaricia. Como concepto podemos decir que es el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes, posesiones o objetos de valor abstracto con la intención de atesorarlos para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia básica y la comodidad personal. Se le aplica el término a un deseo excesivo por la búsqueda de riquezas, estatus y poder. La codicia, por su parte, es el afán excesivo de riquezas sin necesidad de querer atesorarlas. La codicia, o a veces la avaricia, se considera un pecado capital. En el concepto psicológico decimos que la avaricia es un deseo desordenado de adquirir o poseer más de lo que uno necesita. El grado de alteración mental está relacionado con la incapacidad de controlar la reformulación de deseos en el momento de las necesidades. Son eliminadas. Erich Fromm describe la avaricia como un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer las necesidades sin alcanzar nunca la satisfacción. Por lo general, el término se utiliza para criticar a aquellos que buscan la riqueza material excesiva, pero también es aplicable en situaciones donde la persona siente
la necesidad de sentirse por encima de los demás desde un punto de vista moral, social o de otra manera. Ahora bien, ¿qué le dice a uno la Biblia acerca de la avaricia? Entonces conseguimos estos términos o estos versículos en donde podemos decir que la avaricia es una actitud muy poco cristiana y conduce a la mayor impiedad. En el Salmo 73:12 cita: «He aquí estos impios, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas». Y en el Proverbio 28:22 cita lo siguiente: «Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza». Analizando el término de lo que es la avaricia, aplica para todas aquellas personas que le gusta comprar o tener cosas en exceso. Un ejemplo de ello, la ropa, los zapatos, aquella persona que le encanta tener X cantidad de vehículos porque tienen la manera como comprarlo, o aquellas personas que le gusta tener viviendas porque tienen la forma de cómo comprarlas, pero nunca llegan a usar todo lo que tienen. En ese aspecto caen en el término de personas avariciosas, teniendo en cuenta de que cuando una persona de esta deje de existir en el mundo terrenal, nada se lleva, solamente las acciones buenas que pueda hacer por los demás. Lamentablemente hay personas que, teniendo mucho, a veces no ayudan a nadie, como hijos también, que teniendo mucho no ayudan a su propia familia, aquella que le falta un hogar o una vivienda, aquel que le falta un vehículo, pero teniéndolo todo es incapaz de darle o brindarle ese apoyo o esa ayuda a un familiar o a un desconocido, porque no sabe que las cosas buenas que haga en la tierra son las que se ahorran en el cielo, y eso es lo que Dios va a valorar a la hora de juzgarnos a todos. Espero que entiendan, todas aquellas personas que se identifiquen con este video puedan de alguna manera comprender que lo más importante es ayudar. Ahora vamos con lo que es la pereza. Como concepto, denominamos a la pereza como la negligencia, flojera o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos ocuparnos. La palabra como tal proviene del latín pigritia. La pereza es una falta de voluntad para actuar, trabajar o atender las tareas que nos competen. Es un antivalor, pues es contraria a valores considerados positivos como la diligencia, la eficacia y la responsabilidad. Socialmente, la pereza es mal vista debido a que la persona perezosa rechaza o no tiene interés en el trabajo o carece de la voluntad para dedicarse a sus obligaciones. Existen varios tipos de pereza, concretamente 4. Entre ellas tenemos la pereza espiritual, que dice la religión católica que es uno de los pecados capitales, pues es una falta grave que es capaz de generar otros pecados. La pereza consiste en no hacerse cargo de las propias responsabilidades, en entrega al placer o al ocio, el detrimento de la atención a los quehaceres u obligaciones. Según la Biblia, Dios dispuso el trabajo para el hombre con el objeto de que éste fuera capaz de asegurarse el sustento, y además advierte que la pereza aparta a los creyentes de sus obligaciones espirituales. También tenemos la pereza mental. Como pereza mental se conoce la falta de iniciativa que experimenta un individuo para hacer realidad sus pensamientos o ideas. Se manifiesta fundamentalmente en la constante incapacidad de la persona para actuar y concretar planes y proyectos, bien sea por indecisión o por falta de voluntad. Ahora está la pereza corporal.
que es aquella en la que se nos refiere directamente a los deberes u oficios en nuestro hogar. Ejemplo, si no barremos la casa o dejamos que se nos tape de sucio, o si preferimos comernos un sándwich antes de cocinar para no tener que lavar los platos. Este es un tipo de pereza que degrada el estilo de vida y puede llevar a un estado de lingerismo, por decirlo de algún modo. Tenemos ahora la pereza emocional. Esta es de aquellas en que todas, y quizás sea la más egoísta, porque no le interesan los demás. Quizás le guste hablar, pero cuando se trata de escuchar a otro, se bloquea. No le interesa lo que a los demás les pase. También le es casi imposible salir de su zona de confort para ayudar de cualquier manera a otro. Ahora yo le dejo esta pequeña tarea: con cuál de estas perezas ustedes se identifican o tú piensas que eres un perezoso. Yo te invito a que te analices y puedas de alguna manera trabajar en este pecado para que puedas alejarlos de tu vida. Bien, seguimos ahora con lo que es la ira. Como concepto decimos que la ira, cólera, rabia, enojo o furia es una emoción que se expresa a través del resentimiento o de la irritabilidad. Los efectos físicos de la ira incluyen aumento del ritmo cardíaco, de la presión sanguínea y de los niveles de adrenalina y noradrenalina. Algunos ven la ira como parte de la respuesta cerebral de atacar o huir de una amenaza o daño percibido. La ira se vuelve el sentimiento predominante en el comportamiento cognitivamente y fisiológico cuando una persona hace la decisión consciente de adoptar medidas para detener inmediatamente el comportamiento amenazante de otra fuerza externa. La ira puede tener muchas consecuencias físicas y mentales. En el concepto psicológico, filosófico y social, se dice que las expresiones externas de la ira se puede encontrar en la expresión facial, lenguaje corporal, respuestas fisiológicas y en momentos en actos públicos de agresión, humanos y animales. Por ejemplo, hacen fuertes sonidos, intenta verse físicamente más grande que el agresor o el oponente, mostrar los dientes y mirarse fijamente. La ira es un patrón de comportamiento diseñado para advertir a agresores para que paren su comportamiento amenazante. Rara vez ocurre un altercado físico sin una previa expresión de ira de por lo menos uno de los participantes. Mientras la mayoría de los que experimentan ira explican su despertar como un resultado de lo que les ha pasado a ellos, los psicólogos apuntan que una persona irritable puede fácilmente estar equivocada porque la ira causa una pérdida en la capacidad de automonitorearse y en la observación objetiva. En el aspecto religioso, según la Iglesia Católica, la ira es uno de los 7 pecados capitales del ser humano. Puede ser ira contra los demás plasmada mediante el asesinato o ira contra uno mismo, ejecutada mediante el suicidio. De ambas formas, es condenada por el catolicismo, ya que el castigo ha de dejarse en manos de Dios. Ahora bien, ¿cómo controlar la ira? Tenemos los siguientes aspectos, que serían: no ceder a los pensamientos que generan resentimiento, poner en práctica diversos ejercicios de relajación, ser respetuoso, evitar pensamientos negativos de venganza, destructivos o amenazas, poner en el lugar del otro y observar la situación de manera objetiva, identificar qué provocó la molestia y expresar este sentimiento de manera honesta, respetuosa y sin amenazas.
Buscar ayuda profesional en los casos de daños físicos o psicológicos a fin de evitar futuras frustraciones, enojos desmedidos o angustia. Es importante llevar una vida tranquila bajo pensamientos positivos. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la ira pasiva? Tenemos lo siguiente: el desapasionamiento, derrotismo, manipulación mental, autoculpabilidad, autosacrificio, comportamiento obsesivo y evasividad. Ahora, los síntomas de la ira agresiva, y son los siguientes: el bullying, la destrucción, grandiosismo, carácter nocivo, comportamiento maniático, egoísmo, amenazas, acusación injusta, impredecibilidad y venganza. Ahora, otra nueva tarea, como la que dejamos en la pereza, entonces a ustedes les tocará averiguar cada uno de estos puntos, tanto de la ira pasiva como la de la ira agresiva, ya que este tema de la ira es un poco extenso, que también podemos nombrar lo siguiente. En la ira tenemos que buscar comprendiendo la ira, el concepto de ello. Tenemos que buscar también cuáles son los perjuicios de la ira. Tenemos que buscar beneficios de la ira, algunos mitos respecto a la ira, estrategias para regular la ira, un test de ira para identificar si tú sufres o eres colérico. Entonces, a todos aquellos que se puedan interesar en este pecado capital y que crean que sufran alguno de estos síntomas, pueden consultar los conceptos y así poder investigar y saber si eres una persona con ira y poder identificar también lo que te está haciendo daño. Bien, ahora vamos con la envidia. ¿Qué es la envidia? Es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Se ha definido también como tristeza o pesar del bien ajeno, o como deseo de algo que no posee. A veces nos puede pasar que lo que sentimos al ver a otro con todo lo que tú no tienes es injusticia. Después de trabajar tanto día a día honradamente, viene el vecino, el familiar o el amigo y de un momento a otro tiene todo por lo que tú luchas incansablemente y no logras comprarte ni un carro de segunda mano. Pues déjame decirte, lo que tú te has ganado vale más para Dios, porque te lo has ganado con el sudor de tu frente. En cambio, el que de la noche a la mañana tiene bienes que en su vida hubiese podido comprar con su trabajo, siendo profesional y honradamente trabajando, eso obtenido no está bien visto por Dios. Y si sobre eso le sumas el hecho de que ese personaje se siente como si lo que ha adquirido lo ha ganado por mérito propio, créanme, para Dios no es bueno. Hay un dicho que dice: lo que fácil viene, fácil se va, y eso puede darle ruina en un momento inesperado. Muchas personas están y caen en la corrupción y piensan que porque no están apuntando con un arma a alguien para despojarlo de sus pertenencias, estas personas igualmente están robando. Y la pregunta es: ¿y a quién le roban? Pues le roban a Dios. Todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios. Nada de lo que te ganas, bien o mal, te pertenece. Todo es prestado. Nada traes y nada te llevas. A ti que tienes cosas mal habidas y que tampoco ayudas a nadie, a pesar de que lo que te has ganado lo has ganado malamente, eres incapaz de redimirte ante el Señor ayudando al necesitado. Todo aquel que acepta sobornos, pago por violar las leyes, pago por favores que me incumplan los derechos o decretos o estatutos
o por hacer que le reduzcan pagos de impuestos o evadan impuestos es un corrupto y un pecador ante Dios. Igualmente, aquel que trabaje para organizaciones que se dedican a destruir un país se convierten en cómplices, y por estas personas no se puede sentir envidia sino lástima, y solo Dios podrá juzgar sobre ellos. Este comentario es de manera general para el mundo, que hoy en día está muy hundido en este tipo de hechos. De aquí en adelante ustedes sabrán si aún desean envidiar. Ahora, la envidia, ¿qué significa para el cristianismo? La envidia es considerada por la Iglesia Católica como un pecado capital, porque genera otros pecados. El término capital no se refiere a la magnitud del pecado, sino a que da origen a muchos otros pecados y rompe con el amor al prójimo que proclama Jesús. La envidia y el cerebro envidioso, ¿qué es? Lo que más y mejor caracteriza a la verdadera envidia es el deseo de que el otro, el envidiado, no tenga lo que tiene, de que no sea verdad que lo que tenga, de que no sea cierto su éxito o no sea tanta como parece su riqueza material. Nos preguntamos ahora, la envidia, ¿qué es y por qué envidiamos? La envidia, como decimos, es el dolor que causa la prosperidad de los otros según Aristóteles. Los envidiosos son aquellos que sufren por el bien que ven que les ha tocado en suerte a otros. Algunos ejemplos de envidia que les mostraré o que les diré son los siguientes. Ejemplo 1. Carlos se describe en un interior como una persona envidiosa, pero evidentemente con sus amigos muestran todo lo contrario. Ahora, Alexandra vive espiando a su vecina Lorena, quien se ha comprado un auto nuevo, y cada vez que llega y la saluda, Alexandra siente que se le voltea el estómago, porque ella no ha cambiado su carro desde hace 5 años. Roberto y Alondra, cada vez que salen a pasear con su hijito, le ponen un amuleto para protegerlo de los envidiosos y que no se enferme. En cambio, Ricardo ha enfermado y no sabe exactamente qué tiene. Cada vez que va al doctor, ve a las personas sonriendo y se siente enojado cuando le sonríen porque envidia la salud de los otros, y el dolor no le deja vivir plenamente, ni de día ni de noche. Mientras que José trabaja todo el día y tiene más de 1 año que no sale de vacaciones. Apenas salió y se encontró a Luis, quien le contó que recibió una herencia de su abuelo y este le permitirá viajar durante 1 mes completamente por toda Europa, lo cual hizo que a José enfermara de coraje y piensa: qué desgracia, Luis, qué suerte tiene y ni siquiera trabaja. Estos son ejemplos de envidia, uno distinto del otro. Ahora, en la práctica de la psicología, el día de hoy es imposible analizar algunas conductas en la pureza de nuestras propias disciplinas. Es por ello que es cada vez más común encontrar estudios en donde se traslapan diversas especialidades para explicar un solo tema. El caso de la envidia no es la excepción. A esto le llamo interacción de sistema. Justo esta interacción de sistema hace que para algunos autores la envidia sea una emoción, para otros simplemente un sentimiento, una conducta, un rasgo de personalidad o incluso una serie de desequilibrios de mensajeros químicos: serotonina, norepinefrina, cortisol, dopamina y más. ¿Okay? Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que nosotros envidiamos o qué envidia la persona? Bien sencillo, la respuesta es la alegría, la felicidad, el placer, las cualidades, los bienes, las metas de otras personas, las personas que le rodean, las condiciones de trabajo, su apariencia, su espiritualidad, su ropa, su estado de salud, su dinero, el amor que le tiene, sus habilidades sociales y su suerte.
y nos vemos como inferiores, carentes, infelices porque el otro lo vemos mejor y en ocasiones casi una persona perfecta o con las cualidades o la suerte que nosotros carecemos. Además, asumimos que la otra persona posee lo que nosotros queremos y no poseemos, o lo tenemos en menor cantidad o cualidad. Ellos nos hacen sentir enojados, tristes, deprimidos, desolados, desanimados, desesperados, desesperanzados y pensamos que tienen lo que no se merece y nosotros no tenemos lo que tienen. Por lo tanto, el otro se convierte en el competidor o el rival simbólico, aunque no lo sepa. Con que nosotros le adjudiquemos ese papel es más que suficiente. Socialmente es algo negativo o malo, que no se debería de sentir y cuando se siente no se debería manifestar. En el peor de los pronósticos, se niega, se disimula o se miente respecto a tenerla. Dios creó a cada quien con un don o cualidad diferente. Tal vez la persona que tú envidias te envidia a ti también. Y tal vez te preguntarás qué te puede envidiar si no tienes nada. Pero eso es lo que tú no ves, que el otro sí lo ve en ti. Puede ser tu gracia, tu simpatía, tu forma de bailar, tu forma de hablar, tu forma de tratar a otros o la forma en que los otros te tratan a ti. En fin, cada quien tiene una personalidad y simpatía distinta de otro. Nuestra apariencia, nuestra pertenencia, nuestro destino. Y no digo suerte porque la suerte no existe, aunque la haya nombrado anteriormente, ya que lo que existe es el destino que tú haces con el camino que deseas recorrer y las cosas que tú decides hacer. Todo esto es la cruz que llevamos con sus múltiples definiciones. Por eso digo que el camino que recorrió Jesucristo en el Calvario es el camino que recorremos en la vida. No te menosprecies, porque para Dios todos somos iguales. Aunque muchos piensen que son perfectos porque lo tienen todo, créeme que son los que más necesitan, porque tú teniendo a Dios lo tienes todo. Y recuerda nuevamente, todo lo que hay en el mundo no le pertenece a nadie más que a Dios. Durante un episodio de Envidia se van a presentar las siguientes características. El deseo por lo que otra persona tiene, que es un deseo frustrado. La inferioridad, que es la tristeza de las propias carencias o de la inferioridad en relación con la persona envidiada. Angustia por el estatus propio, desesperación ante la posibilidad de no tener lo que la persona envidiada tiene. Resentimiento enfocado sobre la gente, que es el resentimiento hacia una persona o un grupo específico, desagrado por su superioridad, enojo y odio hacia los que se suponen responsables. Resentimiento global ante la injusticia de la circunstancia o el destino. Culpa por sentir mala voluntad hacia el envidiado, creer que sentir rencores es incorrecto. Admiración, emulación del envidiado o identificación con el envidiado. Ahora, ¿cómo nosotros superamos la envidia? Un consejo sencillo sería ignorando el sentimiento de no tener lo que otro tiene y bendiciendo lo que el otro tiene. Deja todo en manos de Dios. Simplemente eso. ¿Cuál es la química de la envidia? Bueno, cada estímulo externo activa en nuestro cuerpo toda una serie de mensajeros químicos, los cuales cambian el equilibrio interno al interior de nuestro ser. Ello impacta a los 5 trillones de células que forman nuestro organismo. Cuando experimentamos envidia, nuestro cuerpo genera resentimiento, rabia, rencor, represión de pensamiento y resistencia a cambiar nuestros paradigmas. Con ello, en el torrente sanguíneo circula una hormona corrosiva conocida como cortisol, que es la hormona del estrés. Para equilibrar nuestros pensamientos necesitamos generar oxitocina y serotonina, y ello lo podemos lograr de forma natural.
teniendo relajación, descanso, sonriendo, disfrutando del sexo, tomando un masaje, tomando el sol, conviviendo con las personas queridas. Hoy en día conocemos que los centros en donde se producen las emociones, llamadas amígdala cerebral, y la oxitocina, hipotálamo e hipófisis, tienen una mayor producción de esta última hormona. Tienen un efecto analgésico que mitiga el dolor físico y emocional, reduce la tensión arterial, reduce la tensión muscular, reduce la sensación de ansiedad y con ello reduce el apetito asociado al estrés y mejora la cicatrización de las heridas, entre otros beneficios. Por último, aprende a vivir y disfrutar lo que quieres y tienes. Reconoce que los logros de los demás generalmente son producto de su esfuerzo, aunque existan personas que obtienen más fácilmente sus satisfacciones y sus metas. Cada uno de nosotros es distinto y necesita trabajar por las tuyas. Aprende de los otros cuando nos muestran sus aspectos negativos, pues es probable que en el fondo nos sirvan de espejo y también tengamos esos rasgos. Ok, de último, como pecado capital tenemos la soberbia. Como concepto decimos que es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás, sobrevaloración del yo respecto de otros. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. La soberbia se diferencia del orgullo en que este último es disimulable, apreciado cuando surge de virtudes o de causas nobles, y la soberbia manifiesta el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de la propia vanidad, del yo y del ego. La soberbia es una actitud orgullosa, consistente en la perspicacia de aquella persona que se envanece a sí misma. Popularmente se llama también soberbia a la rabia o al enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad, y es considerado por la teología católica uno de los 7 pecados capitales, como ya lo nombré inicialmente. Algunos sinónimos de la soberbia son la altanería, la altivez, la arrogancia, la vanidad, etc. Lo contrario de soberbia sería la humildad, la sencillez y la modestia. José de San Martín decía que la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. También decimos, la soberbia es uno de los pecados capitales que aleja a las personas de una vida virtuosa y a las empresas de ganancias. Se relaciona con arrogancia, exceso de confianzas y otras características negativas que ocasionan malos resultados. Algunas veces son catastróficos. La buena noticia es que sus efectos pueden ser mitigados. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las causas de la soberbia? No existe una única causa de la soberbia. En algunos casos, una persona se puede volver soberbia por ciertas experiencias que haya vivido. Sin embargo, otras veces no existe un motivo psicológico o causa determinada que pueda explicarlo. Entre estas causas podemos nombrar 3. La número 1. Aquellas personas que han hecho grandes cosas y han conseguido llegar muy lejos. Han obtenido logros que el resto de las personas no suele alcanzar. Esto se debe a que estamos comparándonos con los demás de forma inconsciente todo el tiempo para medir el progreso que estamos haciendo en aquellos que nos importa. La número 2. Aquellas personas con inseguridad y baja autoestima. Es una forma de esconder y compensar la inseguridad, inferioridad, falta de confianza en uno mismo.
La soberbia nos ayuda a rechazar a otros antes de que puedan rechazarnos a nosotros. Es una forma de prevenirlo, de evitar que nos hagan daño. Por ello es más común comportarse de forma soberbia con extraños por el miedo al rechazo. La tercera es la necesidad que tiene esta persona de aprobación. A las personas soberbias y arrogantes les importa mucho lo que piensen los demás de ellas. Dependen de la aprobación de los demás. A veces, las personas se comportan de forma soberbia para ganar una atención que no saben conseguir de otra manera. Muy bien. Ahora también tenemos las características de una persona soberbia. ¿Y cómo las identificamos? A continuación te detallamos las principales características de las personas soberbias. No siempre se dan todas estas características o signos a la vez. Existen diferentes grados de soberbia y se puede ser arrogante en mayor o menor medida, como cualquier otro rasgo de personalidad. La número 1. El deseo desmesurado de recibir halagos y alabanzas de los demás. A estas personas les encanta que lo admiren, muestran todo lo que han logrado o lo que tienen para que los demás les halaguen. Quiere a la gente que le adora y desprecia a quien no lo hace. La número 2 es habla constantemente de sí mismo y de sus logros. Su tema favorito siempre va a ser sobre sí mismo, lo que ha hecho, lo que ha comprado, lo que ha pasado. También le encanta ser el centro de atención. La tercera característica es que caen bien al principio. Una persona soberbia y arrogante suele ser encantadora cuando la conoce. Su extroversión y carisma cautivan a muchos, pero esto no suele durar mucho porque detrás de ello está la falta de empatía, el desprecio, el egoísmo y el rencor. Número 4. Sobrecompensan sus habilidades. Normalmente hablan alto, andan contoneándose, se visten y maquillan de forma que llamen la atención. De esta forma esconden sus inseguridades, ejecutando conductas que muestren su poder. Número 5. Ellos tienen problemas para crear relaciones. Estas personas a menudo piensan que no necesitan a nadie, porque ellos mismos se bastan para todo. Número 6. No reconocen los errores y no reciben bien las críticas. Para las personas soberbias y arrogantes, todo lo que hacen está bien. No se equivocan nunca y siempre encuentran una justificación para sus errores. Si reciben una crítica, estos actúan a la defensiva siempre y ni siquiera escuchan lo que le están diciendo. Número 7. A ellos les cuesta pedir perdón. Según ellas no hacen nada mal, tampoco pedirán perdón, ni se disculparán. Para ellos el problema siempre va a ser la otra persona. Número 8. Son intolerantes con quienes son como ellos. Las personas arrogantes critican a los demás rápidamente, enfatizando los errores y puntos débiles de quienes no cumplen sus altos estándares. Necesitan corregir los fallos de los demás e incluso hacer que los demás fallen para recalcar sus debilidades. Las personas soberbias solo hablan con aquellos que consideran que merecen su presencia. Bien amigos, esto ha sido todo lo que complementa la parte de la soberbia. Te pido que si logras identificar algunas de estas causas o características contigo mismo, te invito a que puedas tratar de corregirte, ya que esto, como dije al principio, es un pecado capital que también hace daño a quien lo sufre. Pecado de omisión. El pecado de omisión, tal como le indica su nombre, es la falta de acción o voluntad por parte de personas con buena fe, por lo cual se puede inducir que es por ello que la maldad siempre triunfa, debido a la inexistencia de individuos que alcen su voz contra los actos impuros o malignos.
Es por ello la importancia de que los individuos razonen de todo aquello que pase a su alrededor, con la finalidad de luchar contra el mal, ya que es de recordar que éste actúa mientras el bien lo permita. Otro concepto que pudiera decir que el pecado de omisión es todo aquello en que nosotros como personas vemos a nuestro alrededor y de tal manera no hacemos nada por ayudar a alguien, por tenderle la mano a alguien, por apoyar a alguien, al necesitado, al que está en la indigencia, al que necesita un granito de arena. Hacemos la vista gorda y no le tomamos en cuenta a esas personas que por alguna razón de la vida están pasando por esa necesidad. Pecado social. Con respecto a este punto, el Papa Juan Pablo II proclamó como definición de pecado social en la exhortación apostólica Reconciliación y Penitencia de 1984 lo siguiente: es social todo pecado cometido contra los derechos de la persona humana, comenzando por el derecho a la vida o contra la integridad física de alguno. La Iglesia, cuando habla de situaciones de pecado o denuncia como pecados sociales determinadas situaciones o comportamientos colectivos de grupos sociales más o menos amplios o hasta de enteras naciones y bloques de naciones, sabe y proclama que estos casos de pecado social son el fruto, la acumulación y la concentración de muchos pecados personales. Pecado de muerte. El pecado de muerte es visto como todas las acciones deliberadas, conscientes, continuas y sin falta de arrepentimiento que llevan al pecado. En este punto, Juan en el Nuevo Testamento establece: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, según Juan 5:16. Ok, seguimos entonces con la siguiente pregunta. ¿Qué hace Dios cuando pecamos? Dios no nos castiga, Él nos aplica disciplina. Para los creyentes en Jesús, todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ya ha sido castigado en la cruz. Como cristianos, nunca seremos castigados por el pecado. Esto fue hecho una vez y para siempre. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1 así lo cita. Por el sacrificio de Cristo, Dios ve solamente la justicia de Cristo cuando nos mira a través de Él. Nuestro pecado ha sido clavado en la cruz con Jesús y nunca más seremos castigados por ello. Sin embargo, el pecado que permanece en nuestras vidas algunas veces requiere de la disciplina de Dios. Si continuamos actuando de manera pecaminosa y no nos arrepentimos y nos volvemos de ese pecado, Dios comienza a aplicarnos su disciplina divina. Si no lo hiciera, Él no sería un Padre cuidadoso y amoroso. Así como disciplinamos a nuestros hijos por su propio bien, así también nuestro amoroso Padre Celestial corrige a sus hijos por su propio beneficio. En Hebreos 12, del 7 al 13, nos dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La pregunta: ¿y por qué? Bueno, la pregunta es: ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos,
y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de ello, esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Ok, ahora, ¿por qué la paga del pecado es la muerte? Así como todos nosotros recibimos un salario o pago por nuestro trabajo, también somos merecedores del castigo de Dios por nuestros pecados. De tal manera que nuestro salario como pecadores es la muerte. La palabra muerte originalmente significa separación. La muerte física es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. Cuando una persona muere decimos que expiró. Esto significa que su alma y espíritu dejaron de existir. Si muere siendo un incrédulo, irá al Hades, que es la prisión espiritual, hasta el juicio final, y será lanzado al infierno, lugar de eterno tormento, muerte espiritual, según Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ahora bien, seguimos con ¿qué nos purifica del pecado? Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1:9. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados. Nos une a Cristo muerto y resucitado y nos da el Espíritu Santo para caminar en una vida nueva. Romanos 6:4. El bautismo en agua es un testimonio de la regeneración espiritual con la consecuente purificación de los pecados que tuvo lugar en nuestro corazón, el testimonio de una renovación que se llevó a cabo en nuestro interior. El sacramento del bautismo nos separa del destino colectivo de una humanidad fatalmente sometida al poder del pecado y borra el pecado original y todos los pecados actuales que haya podido cometer el que se bautizara, y lo libra de las consecuencias del pecado. No obstante, en el bautizado permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, como los sufrimientos, la enfermedad, la muerte o las fragilidades inherentes a la vida, como las debilidades de carácter, así como una inclinación al pecado que la tradición llama concupiscencia, dejada para el combate. No puede dañar a los que no la consienten y la resisten con coraje, por la gracia de Jesucristo. La concupiscencia, para los que no conocen qué significa, es el deseo de los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. Ahora bien, quiero dar un ejemplo. Cuando Cristo fue crucificado, junto a él habían 2 ladrones y uno de ellos recibió de Dios esta purificación de los pecados y la regeneración, habiendo creído solamente que Jesús es el Cristo. Y es por esta razón que Jesús le dijo que en ese día iba a ir al cielo con él. Quiero señalar con esto que el ladrón en la cruz no fue bautizado en agua. Entonces, por la fuerza de las circunstancias, no puede ser el agua que lo ha purificado de sus pecados, sino seguramente algo más. Por lo tanto, es necesario buscar en las Sagradas Escrituras lo que tenga el poder para limpiar los pecados de los hombres pecadores. Y en este sentido encontramos lo siguiente. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como hemos leído entonces, es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, que limpia del pecado, no el agua del bautismo. El apóstol Pedro ha declarado claramente en su carta que el agua del bautismo no limpia de los pecados. Solo la sangre de Cristo que puede limpiar las conciencias de obras muertas, de los pecados, para poder servir a Dios. Espero entonces que haya quedado claro en esta parte de qué es lo que nos purifica a nosotros de los pecados, como es entonces la sangre de Cristo. Ok, ya para ir finalizando, decimos: Dios ofrece vida eterna. Dios anhela que todos los seres humanos nos arrepintamos de nuestros pecados y aceptemos la vida eterna que Él nos ofrece. El don o regalo de Dios es vida eterna. Por medio de Jesucristo, Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 6:47 así lo cita. La palabra creer significa confiar totalmente en. El hombre o la mujer que confía absolutamente en el sacrificio de Jesús por sus pecados tiene vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz pagó la culpa del pecado del hombre, pero solamente el que reconoce a Jesús como su Señor y Salvador personal recibe el perdón de los pecados y vida eterna. Quiero dejarles una pequeña lista a continuación de los pecados para que sepan identificar si usted, amigo o amiga, incurre en algunos de ellos, y vea bien en lo que usted agrega a Dios. Y no olvide que los pecados mortales son los pecados capitales, y todo pecado que tenga continuidad sin arrepentimiento conlleva a un pecado de muerte. Gracias a todos aquellos que puedan ver el video o haber visto el video. Espero haya sido de su agrado. Me gustaría mucho comentarios, que dejaran algún comentario sobre el video, que les pareció, si tienen alguna pregunta en la que pueda realizar algún otro video en el que pueda así contestarle. Y también me gustaría mucho que se suscribieran al canal y también le dieran un like y también pudieran compartirlo para que muchas otras más personas pudieran ver este video, que a mi parecer es importante, es interesante que todo el mundo pudiera ver y conocer. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.